ahí sería la parte que tiene que ver con los mitos griegos, Alonso. Yo en una ocasión estuve como intentando hacer esa historia, pero al fin grabamos un pedacito muy corto. Entonces, interesante tener como esa idea de por qué la importancia. Por qué la importancia y lo otro, la parte que usted hilvana, que fulana es hija de fulano y que entonces, no sé usted desde dónde, desde qué perspectiva cree que se puede hacer eso. La perspectiva que siempre he tenido sobre la naturaleza, contenido e importancia de los mitos griegos descansa en la apreciación personal que uno tiene respecto a que son esos mitos la génesis, el origen mismo de la reflexión filosófica. Como quiera que las diversas posturas que dentro del pensamiento politeísta griego asumen tanto los dioses como los héroes de la mitología, implican en su contexto y en su unidad la posición misma del pensamiento y del humanismo de los griegos. En otras palabras, cuando los griegos denominan arete para señalar que es esa la virtud máxima de los griegos, están significando con ello de que la humanidad misma, en su comportamiento, en su conducta y en su forma de apreciar los valores, se fundamentan no solo en esa naturaleza propia de los helénicos, sino también en la concepción que sobre los dioses crearon ellos mismos. Porque no podemos partir del criterio de que los dioses tuvieron existencia real, sino de que los dioses fueron creados precisamente por la tradición, por la conciencia del pueblo, por la conciencia popular de los griegos, desde los más primitivos hasta los posteriores, en la época ya posterior a la arcaica, que corresponde a la época heroica que va a describir y a descifrar Homero en sus famosas obras La Ilíada y la Odisea, donde se recoge precisamente el origen, la naturaleza y la finalidad de los actos de los dioses de esa fabulosa mitología. Realmente el dios de todos los dioses en esa mitología, ¿a quién corresponde? Es decir, digamos, comparándolo como al sol, ¿cuál sería ese? Hay que tener en cuenta que obviamente el politeísmo griego gira alrededor de Zeus, que es el núcleo, el centro, el dios superior, y que obviamente, dado el control, el dominio que Zeus ejerce no solo sobre la naturaleza, el universo y sobre los mortales, esa misma influencia la ejerce sobre los mismos dioses y sobre los mismos héroes, que por lo general son los hijos que tuvo Zeus con sus relaciones con mortales, con mujeres mortales. En tanto que los dioses que integran y que van a integrar después el panteón del Olimpo, o sea, los dioses del Olimpo, en su contexto general corresponde no a los héroes, sino a los hijos de Zeus con las diversas diosas, y muchas veces con sus propias tías, con sus propias hijas, con sus propias hermanas. Generaba pues la creación de los llamados dioses, o sea, del panteón del Olimpo, los 12 dioses del Olimpo. Cada uno está relacionado con una fenómeno posición y con una situación específica, humana, natural, sociogeológica o sociopolítica. ¿Podría uno decir, estimado Alonso, de que esos dioses significan las mismas 12 casas del horóscopo puede tradicional? Interpretarse dentro de la concepción que guardan los astrólogos. Corresponde efectivamente, su origen es en la misma
creencia de los dioses griegos. La astrología se basa en precisamente en la mitología. Pero usted coja, por ejemplo, ¿por qué los dioses del Olimpo son 12? Esa es una pregunta muy Eso. importante. ¿Y por qué los meses del año son Son 12? 12. ¿Y por qué Son los 12 apóstoles. los 12 apóstoles? ¿Y por qué el jurado en los procesos del sistema jurídico anglosajón, los jurados de conciencia, son 12 miembros del jurado? Eso, o sea, es un número que representa, Tal vez digamos, cabalísticamente. históricamente alguna connotación muy importante. En mi concepto personal, ese número 12, que cabalísticamente puede expresar y representar lo que dentro del pensamiento mítico sea lo justo, lo verdadero, lo legítimo, tanto en el campo de la naturaleza como en el campo del pensamiento y del cosmos, precisamente está configurado por los 12 dioses que organizó el supremo dios Zeus, pero teniéndose en cuenta un factor demasiado interesante e importante, que es que los dioses son 6 dioses varones y 6 diosas mujeres. O sea que era muy demócrata. Para establecer de que como la cultura y el pensamiento griego, totalmente opuesto a la cultura judaica, cristiana y monoteísta, donde la mujer se degrada, se humilla, se desprecia, para los griegos la mujer tenía la misma dignidad y los mismos niveles de respeto, reconocimiento que tenían los mortales. Por eso son 12 las diosas y son 12 los dioses. Ese conjunto de 6 y 6 dioses del Olimpo son los que determinan en última instancia la suerte no solo del cosmos, de la naturaleza, del universo, sino que determinan el mismo destino de la humanidad, el mismo destino de los seres. Por eso, manera de ejemplo, como dioses, Ares, dios de la guerra; Poseidón, dios de los mares; ponga Apolo, el dios de la luz, de la poesía, de la lírica; Dionisios, el dios de la alegría, de las pasiones exacerbadas, del vino, del licor, a manera de ejemplo. Y dentro del campo femenino. Y dentro del campo femenino usted encuentra la diosa máxima, Hera, la mujer de Zeus, la diosa mayor, que encarna la fidelidad, la lealtad matrimonial y la unidad familiar. Encuentra usted Atenea, que es la diosa de la sabiduría, de ahí que encarna ser la tutora y encarnadora de Atenas. Encuentra usted a Afrodita, la diosa del amor, la diosa de la belleza. Encuentra uno también a Ceres, la diosa de la agricultura y de las cosechas. Y entonces, obviamente, en cada uno de los fenómenos y de las situaciones que se presentan a nivel del cosmos y a nivel del ser, está la encarnación de cada dios. De una manera que para los estudiosos de la mitología, el rasgo característico del pensamiento mítico politeísta griego es su carácter antropomórfico, en el sentido de que no puede concebirse la existencia de un dios si ese dios no encarna lo humano, al hombre, y no puede tampoco considerarse al hombre si ese hombre no es emanación o producto de un dios que lo precondiciona. Llega uno a no saber dónde termina el dios y empieza el hombre, o dónde termina el hombre para empezar el dios, que es algo fabuloso, contrario a esa tendencia del monoteísmo, en donde un dios arrogante, muchas veces sanguinario, ajeno a los intereses y sueños de la humanidad, es realmente el enemigo de la humanidad misma, no el benefactor. Es muy interesante esa parte. No me joda más ya con eso. Entonces mire lo interesante de esta joda, ¿cierto? Que uno aquí llega